Bendito día que hizo el Señor, bendito domingo que nos permite encontrarnos, así sea a la distancia, que nos permite gozarnos de su palabra. Gracias, Señor. Antes de comenzar la palabra de hoy, quiero comentarles que nuestro amado pastor, el pastor Fernando Ligerón, va a estar compartiendo la palabra en vivo y en directo en nuestra casa en Fort Myers el próximo domingo, el 28 de septiembre. También no quiero dejar de invitarlos a todos, a los que quieran participar de los discipulados abiertos que estamos teniendo todos los miércoles. Son discipulados de crecimiento espiritual. El que quiera se puede contactar con nosotros, le pasamos el link para que pueda conectarse al Zoom y podamos tener ese ida y vuelta de preguntas, quizás de dudas, de despejar las dudas en realidad que nosotros tenemos, porque no es lo mismo que una prédica donde recibimos y nos alimentamos, pero el discipulado tiene una tónica diferente y me encantaría verlos compartiendo con nosotros. Bueno, vamos a la palabra. Hace unos años yo conocí a un amigo, cuando recién comenzaba a congregar, conocí a un amigo. Él venía arrastrando cosas fuertes, había perdido a su papá hace tiempo, su mamá vivía en el extranjero y cargaba encima una ruptura sentimental reciente que lo había dejado súper vulnerable. Él incluso por un tiempo fue colíder conmigo de una célula. Al principio venía con todo, pero de a poco empezó a faltar, empezó a apagarse, hasta que lo perdimos del radar. Un día lo confronté, por decirlo, no fue confrontación, pero le pregunté qué pasaba. Y me dijo, no doy más con mi vida. Todo me sale para atrás, me he criado prácticamente solo, la plata no me alcanza, apenas llego a fin de mes. Y me dice, mira que sigo leyendo la Biblia, pero no siento nada. Me cuesta orar y quiero creer, como dicen los pastores, que Dios está ahí, pero yo no siento nada. Es como si a él no le importara que mi papá haya muerto, que mi mamá se haya ido al extranjero y nos haya dejado solo. Y esas palabras resonaron con fuerza esta semana en mi mente. Yo quiero creer, quiero sentir algo, pero nada. No me pasa nada, no lo encuentro, no puedo conectar con Dios. Y me tomé la libertad de ponerlo como ejemplo por la cercanía que todavía mantengo con él, ¿no? Pese a que como él, como ese, hay muchísimos más ejemplos. Y creo que muchos de nosotros, aunque no lo exterioricemos, hemos estado en la misma situación o en una situación similar, pero no nos animamos a decirlo abiertamente. Todos tenemos historias donde sentimos que Dios ha estado ausente justo cuando en teoría nos habían dicho que Él prometió estar. Yo me acuerdo cuando empecé a ir a la iglesia, no porque me nacía, sino más bien por darle gusto a mi madre, porque siendo sincero, fui un par de veces amanecido, con resaca, hasta alguna vez fui borracho, creo que directamente desde el boliche. Y la verdad, porque no voy a mentir, sentía que me escuchaba, que me hartaba, de escuchar los gritos, de ver gente temblando, de ver gente llorando, cayéndose al piso, y yo no sentía nada. Y trataba de ponerle ganas, de decir, bueno, a ver, si hoy me agarra esa chiripiorca o si pasa algo. Pero era más por no quedar mal que por otra cosa. Y al principio sí me burlaba un poco, era incrédulo. Pero después cuando ya empecé a congregar con más constancia, cuando empecé a llenarme más de la palabra, eso cambió. Ya no me burlaba, pero quería entender qué es lo que estaba sucediendo o qué es lo que estaban sintiendo, porque yo todavía no lograba entenderlo. Y no los menospreciaba, ni mucho menos, pero yo los miraba y pensaba, ¿de qué me estoy perdiendo yo? Señor, ¿vine fallado? ¿O Dios se olvidó de ponerme algún sensor espiritual? Porque no me pasaba. Y como a mí no me agarraba el flow espiritual, con el tiempo, en esa congregación me empezaron a mirar como el mundanazo que no siente, el que no está en el espíritu, ¿ya? Y muchas veces, como es costumbre en varias iglesias que nos hacen pasar al altar, yo veía cómo la gente caía. Y estoy seguro que muchos, tal vez la mayoría, caían genuinamente. Se les aflojaban las piernas de verdad. Y yo me terminaba también cayendo, pero era más por no quedar como el único insensible que por otra cosa, ¿no? Obvio que primero tiraba una espiada atrás, digamos, para asegurarme que me iban a agarrar, para no quedar como rana en asfalto, pues tirado en el piso, ¿no? Y después de eso, ya cuando estaba en el piso, tenía otro problema.
me empezaba a preguntar cuánto tiempo tenía que quedarme en el piso para ser más espiritual. Porque capaz si me levantaba muy rápido no había recibido mucho. Y si me quedaba mucho tiempo en el piso, seguramente iban a decir, ¡ah! Este estaba lleno de bichos, mira cómo ha quedado, mira cómo lo ha dejado tirado en el piso. Y ya cuando veía que la mayoría se empezaban a levantar, recién me levantaba yo. Y eso sucede seguido cuando anhelamos sentir la presencia de Dios, pero no la sentimos de la forma que quisiéramos. Nos empezamos a preguntar si no seremos parte de ese club tan cuestionado, el club de los poco espirituales, ¿no? Y yo me sentía así por años. Y leía lo que escribió David. Sé que el Señor siempre está conmigo, no seré movido, me das alegría con tu compañía. Y pensaba, ¿alguna vez sentí eso yo? Esa certeza, esa compañía tan real como si fuera alguien que literalmente está caminando al lado mío. Y como no lo sentía, empecé a pensar que sí, que capaz era parte de ese club. El club de los que no tiemblan, de los que no se caen al suelo, los que no convulsionan, pero que igual creen. Y ahí uno se empieza a cuestionar todo. ¿Será que alguna vez lo sentí y no me di cuenta? ¿Será que cuando me emocioné fue Dios o era solo mis emociones? Porque hay momentos en los que uno siente un calor, un escalofrío, un nudo en la garganta, pero después uno se pregunta, ¿y era solo eso? ¿O era la presencia de Dios que me estaba tomando? Y no digo, por favor, no me malentiendan, no digo que la gente lo finja, estoy convencido que muchos lo sienten de verdad. Pero eso no siempre necesariamente es Dios. A veces solo somos nosotros mismos. No dudo, como lo digo, que muchos sientan algo real y no quiero ofender la teología de nadie, por favor. Pero también hay gente que dice que sintió un hormigueo la primera vez que tuvo relaciones con alguien a quien amaba. Y no creo que haya sido necesariamente la presencia de Dios, ¿no es cierto? Otros dicen, se me aflojaron las piernas en el servicio. Pero también se te aflojan las piernas cuando recibí una mala noticia, cuando te dicen que alguien que amás tuvo un accidente. O te dan ganas de llorar. Pero también te dan ganas de llorar cuando te dicen que vas a cobrar una herencia o que tu esposa perdió la tarjeta de crédito, ¿no? Y la alegría es más o menos la misma que la del domingo. Y no lo digo con burla, por favor. Ustedes saben que mi estilo es así, un poco, qué sé yo, cómico. Pero les hablo desde lo que yo me preguntaba hace tiempo, con honestidad. Si la presencia de Dios se manifiesta como algo que se siente en el cuerpo, ¿cómo no pensar que podría ser simplemente una descarga de endorfina, una emoción, una simple reacción química? Y a mí más de una vez me dijeron, si nunca lloraste en la presencia de Dios, si nunca te caíste, si nunca te quebrantaste, entonces nunca lo has sentido. Ahora, el tema es que yo soy llorón, mi familia me conoce, mi familia sabe. Yo lloro hasta viendo American Pie, yo lloro hasta yendo a Chaplin. Entonces, así como hay gente que llora con La vida es bella, con Diario de una pasión, hay otros que lloran hasta viendo Dragon Ball. No todo lo que nos hace llorar necesariamente es Dios. Entonces, como representante del club de los poco espirituales, los que no siempre sienten físicamente, quiero hacer una pregunta honesta. ¿De quién es la culpa cuando no sentimos la presencia de Dios como queremos? ¿Es culpa de Dios que se está escondiendo como castigo? ¿Es nuestra por no prestarle atención? ¿O será de alguien más? ¿De nuestros hijos que no nos dejan orar en paz? ¿O del que eligió la adoración y justo no cantaron esa alabanza que nos gusta y que nos hace llorar y estamos ahí? Y a veces buscamos sentirlo como sea y no pasa. Y eso nos hace sentirnos mal y nos hace cuestionar nuestra propia fe. O peor aún, a veces nos hace ser víctima de bullying religioso. Porque sí lo hay. Los fariseos modernos son los bullies religiosos de hoy día. Es que eso te pasa porque no tenés fe. Como yo que cada que paso al frente hablo en lengua y empiezo a bailar el break espiritual. Pero mi amado, quiero decirles algo. No es falta de fe no sentir. Es falta de fe vivir dependiendo de poder sentir. Creo que se entiende, ¿no? Fíjense que la Biblia está llena de miembros del club de los poco espirituales. Gente que se preguntó, ¿por qué, Señor, estás lejos de mí? ¿Por qué me has abandonado? Son palabras que muchos hemos pensado, pero que muchas veces no nos atrevemos a decir. Porque si las decimos en la iglesia nos van a mirar mal. Te dicen, este ya está en la carne.
Es que eso no es de Dios, eso no puede venir de Dios. Y ahí viene de nuevo el bullying espiritual que nos hacen. Pero escuchen esto con atención. David es el único en la palabra que Dios llamó un hombre conforme a su corazón. Fue el que más habló de sentir la presencia de Dios, pero también fue el que más veces dijo que no sentía nada. Fíjense en el Salmo 22, dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en el Salmo 88 dice, a ti clamo, Señor, ¿por qué rechazas mi alma? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? Y aclara, todas las mañanas oro. O sea, el tipo buscaba de Dios, no era que le faltaba fe, no es que era un vago espiritual. Y no fue una vez, fue repetido, clamo de día y no responde, de noche y no hallo reposo, decía. Y eso, si lo traemos a la actualidad, suena más como un bipolar depresivo convulsivo al que hoy le recetarían una liberación de demonios urgente, ¿no? Y si tuviera la alabanza lo bajarían del servicio, pero de ipso facto. Eso no es verdad. A ver, quiero traducir un poco al lenguaje actual, ¿ya?, lo que en ese momento dijo David. Pastor, me siento rechazado, no duermo, Dios no me responde. Y de ahí llega el espíritu de improvisación, ¿no? Y comienza a cantar una alabanza que diga, Dios me ha rechazado, no me responde, no puedo dormir. Vamos, hermanos, alabemos al que siempre nos ignora. Yo creo que le cortan el micrófono de una y lo bajan a patadas del púlpito, ¿no? ¿Qué nos van a decir? Esa letra no es de Dios. Este tipo está influenciado por demonio. Es un espíritu que lo tiene dominado. Pero esas palabras fueron las palabras de David y fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿O alguien cuestiona que toda la palabra, toda la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo? Pero hoy sonarían como poco o más bien nada espirituales en cualquier culto. Dirían que estamos en la carne, que necesitamos pasar al frente y que nos impongan mano. Es que hoy parece que si no temblamos, si no hablamos en lengua, o si no tenemos una experiencia sobrenatural todos los domingos, entonces algo anda mal con nosotros. Somos poco espirituales. Vendríamos a ser el último escalafón en la casta, en la jerarquía de castas espirituales, digamos. Pero quiero que analicemos algo. Quiero preguntar, ¿quién estuvo más cerca de Dios que Jesús? Absolutamente nadie, ¿no es cierto? Él mismo dijo, el Padre y yo somos uno. No que lo sentía, sino que eran uno. Y sin embargo, en la cruz, en el momento más oscuro y crudo de su vida, recitó el mismo Salmo 22 de David. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y no lo dijo un hereje, no lo dijo un tibio, lo dijo el mismísimo Hijo de Dios. Y no fue un show, fue un grito real, crudo, salido del dolor más profundo. Un dolor que vos y que yo también conocemos a nuestra manera. Y eso es justamente lo que hace que Él pueda entendernos, como lo vimos en la prédica anterior. Y por eso la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras debilidades, porque Jesús sabe también lo que es no sentir a Dios. Entonces, mis amados, si hasta Jesús pasó por ese silencio, ¿qué nos hace pensar que a nosotros no nos va a tocar en algún momento de nuestra vida? ¿Ah? Cuando yo me convertí a la fe, allá por el año 2009 aproximadamente, siempre quise o intenté que Dios me diera una señal vívida de su existencia. Yo escuchaba gente que tenía visiones, que hablaba con Dios, escuchaba cuentos como que una vez quisieron asaltar a un tipo y el asaltante salió corriendo porque vio a dos tipos gigantescos atrás que eran unos ángeles. Y yo quería que eso me pase a mí, yo quería sentir esa experiencia, pero a mí no me pasó. A mí me robaron la radio de mi auto, me robaron el auto, me robaron todo, digamos, no, pero bueno, en fin. La palabra dice, en el mundo tendréis aflicciones, porque no vivimos en el cielo aún. Y también recuerdo que antes de caminar de verdad con Cristo, yo ya creía en Dios. Creía, pero creía a mi manera, al estilo Frank Sinatra, ¿no? My way. A mi manera. Y tenía una fe mal enfocada, una fe mal guiada tal vez, pero tenía fe. Y desde muchachito, yo siempre tenía la convicción de que para Dios todo era posible. Me acuerdo en el año 2000, el equipo de mis amores, el otrora poderoso Oriente Petrolero, había llegado a la final del campeonato. Trinidad, 27 de diciembre del año 2000.
Oriente versus Wilterman. La final soñada. Íbamos a verlo con todos mis amigos, un grupo grande, ¿no? Wilterman se había quedado sin director técnico. Oriente venía de una forma espectacular, con una racha increíble. Empieza el partido y todo iba de maravilla. Ganábamos 2-0, todo era una fiesta, ¿no? Yo estaba eufórico, saltando, abrazaba a gente que no conocía. Ya somos campeones, ya somos campeones. Y de repente, ¡pum! 2-1. Y al rato, ¡pum! 2-2. Mamacha. La cosa se fue a penales. ¿Saben qué, mi hermano? Ahí fue donde mi teología deportiva se puso a prueba. Porque aunque todavía no era cristiano, en esos penales oré con una desesperación que nunca había sentido. Le dije a Dios, Señor, por favor, que fallen los penales, los rivales, que Wilterman falle todo. Es lo único que te pido, hacer que se pongan nerviosos, que pateen afuera, que el arquero los adivine, que Pedro Iga la adivine, que era el arquero de Oriente en esa época. Me acuerdo. Te prometo que voy a dejar de beber un mes. No. Voy a dejar de beber 3 meses, ¿no? Vieron esas negociaciones unilaterales y absurdas que uno solía tener con Dios, ¿no? La cosa es que empiezan los penales. Y lo demás es historia. Pareciera que Dios entendió al revés mi petición, porque lo que fallaron fueron todos los de Oriente, ¿no? Y su arquero, Mauricio Soria, tapó todo, ¿no? Más bien quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo, un saludo grande al profe Soria, que Dios me lo guarde, me lo bendiga, profe querido. La cosa es que esa noche lloré como un niño, ¿ya? Pero ahora me doy cuenta de que Dios no iba a mover la trayectoria de una pelota solo para demostrarme que Él es Dios y que estaba ahí y que aceptaba mi negociación absurda. Ese es solo un ejemplo de cómo todos en algún momento queremos o pensamos que podemos poner a Dios en aprieto con nuestras urgencias. ¿Cuántos de nosotros hemos estado desesperados por una señal tangible de Dios? Tal vez estamos tratando de tomar una decisión sobre con quién estamos saliendo y uno ora, Señor, ¿debería seguir con este tipo, con esta tipa? ¿O debería terminar la relación y esperar a alguien más? ¿No? Y uno anhela una respuesta audible, ¿no? Terminar con este parásito, hija, porque un galán nuevo viene en camino. Mucho más dinero, mucho más churro y mucho más joven, ¿no? Y ahí la hermana, váyase lejos, que el Señor me prometió que me iba a dar una mezcla de Abraham, David y Elon Musk, ¿no? A veces queremos saber si deberíamos cambiar de trabajo y estamos esperando que la respuesta sea una llamada súbita que no esperábamos de alguien que no conocemos y que nos dice, ¿sabes qué? Tengo la sensación de que vas a ser el CEO de mi empresa, ¿no? O quizás estamos considerando mudarnos a otra ciudad, a otro lugar, y no queremos mudarnos y queremos una confirmación de que es mala idea, ¿no? Y esperamos que de repente un tornado destruya la ciudad donde pensábamos mudarnos para tomarlo como una señal de Dios. O puede que no se trate de una decisión específica. Quizá nos sentimos solos y solo queremos saber si Él está con nosotros. Quizás estamos en un hospital, ya sea en la cama o ya sea en la sala de espera, esperando el parte médico y decimos, Señor, yo quiero saber que usted está aquí. Es que queremos un Dios GPS, mi amado, que nos diga, en 200 metros, doble a la derecha hacia la prosperidad. En 150 metros, doble a la izquierda para encontrar al amor de su vida. Pero miren que Jesús fue claro con eso. Y fue duro. En Mateo 16:4, cuando los fariseos vinieron a pedirle que le mostrara una señal para probar que Dios estaba con él, Jesús le respondió algo durísimo. Le dijo, una generación perversa y adúltera demanda señal, pero la señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Qué duro, ¿no? Los que buscan señales o a quienes buscan señales, los calificó como perversos y adúlteros. Cuando habla de la señal de Jonás, hacía referencia a que Jesús saldría del sepulcro 3 días después de ser sepultado, como lo hizo Jonás del pez. Y con esto le estaba diciendo que su resurrección era la única señal que ellos necesitaban realmente para creer. Eso sigue sucediendo con nosotros. En lugar de que las señales sigan a los que creen pretenden seguir a las señales primero. Y Jesús nos dice, ya les di la señal más grande, ya vencí la muerte por ustedes. Si esa señal no les alcanza, ninguna otra va a alcanzarles. Miren lo que dice Juan 20:29. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Es que la fe misma se describe sola, ¿no? La certeza de esperar algo sin verlo. O sea, creer sin ver, no ver para creer.
Pero yo creo que hemos sensacionalizado demasiado la presencia de Dios. Y con esto no quiero ofender a nadie, pero hemos puesto como condición inalienable que si Dios está ahí y si siempre nos ama, entonces deberíamos sentirlo siempre. Pero los sentimientos y las emociones, que respeto profundamente, no suelen ser la evidencia más fehaciente de su presencia. Porque si siempre sintiéramos a Dios, ¿para qué necesitaríamos la fe entonces? Si es cuestión de sentir por lógica, no haría falta la fe. ¿No creen? El que siente, tiene a Dios. El que no siente, no tiene a Dios. Punto. Y entonces, ¿y la fe? ¿Dónde queda? Si es así, y puede que estemos buscando señales, cuando no es necesario buscar señales. ¿Acaso Jesús ya no demostró su amor incondicional al dar su propia vida? ¿Qué otra señal nos tiene que dar? La cruz vacía es una señal. La tumba vacía es la mayor señal. Nos amó aún antes de que nosotros pecáramos. Y aún cuando no pedimos perdón, ya nos había amado y ya nos había perdonado. Entonces, buscar más señales a veces es una ofensa. Es una subestimación a lo que ya Cristo hizo en la cruz. Entonces, mi amado, Dios no necesita hacer más para demostrar que está con nosotros. Nosotros necesitamos aceptar y creer que ya se demostró hace más de 2000 años en el Gólgota. Y creo que los cristianos, sin darnos cuenta, hemos malentendido algunas o muchas cosas. Y no digo todo, pero es común, sobre todo en ambientes evangélicos, escuchar la frase como: hoy sentí la presencia de Dios. Y yo mismo lo he dicho muchas veces. Y sé que muchas veces lo decimos, quizás a veces como una muletilla, como una forma de expresar algo que fue lindo, que sentimos lindo, que el ambiente se sintió especial. Pero hay un peligro cuando empezamos a reducir la presencia de Dios a una sensación. Porque si no la sentí, significa que no estuvo entonces. A veces hasta terminamos forzando a otros a sentir, ¿no? Siente la presencia del Señor, recibe ahora, ¿no? Y el hermano que está al frente quizás no siente lo que queremos que sienta, pero como no quiere dejar mal al predicador que ha venido y que está haciendo todo su esfuerzo, finge que recibe. Quizás se agarra la panza, se tambalea un poco por las dudas, y yo lo entiendo. Porque a nadie le gusta quedar como el desconectado. Y yo sé, lo he visto y lo he sentido. Hay manifestaciones espirituales de todo tipo. No estoy cuestionando eso en absoluto. Por favor, no me vayan a malentender. Pero a veces, sinceramente, parece que hacemos una especie de show. Soplo de Dios. Y todo el mundo empieza a convulsionar. Y les prometo, mis amados, les prometo, de Génesis a Apocalipsis he leído y no encuentro una sola escena parecida a lo que pasa hoy en día. Sí, Jesús sopló sobre sus discípulos, pero no dice que empezaron a sacudirse como pescado fuera del agua. En Pentecostés sí habla de llenura, habla de lenguas como de fuego, de proclamación con poder, pero no de caídas masivas, ni de espectáculos sensoriales. Pero eso hoy se ha vuelto como una consigna. O sentís o está fuera. Pero mi hermano, eso no es fe, eso es presión, eso es sugestión. Eso no tiene nada que ver con la presencia real de Dios. Porque Dios es y va a ser real, lo sintamos o no lo sintamos. Y su presencia no depende de una piel de gallina, ni de si nos caemos o no. Porque a veces Él entra en silencio. A veces Él se sienta al lado nuestro y ni siquiera nos damos cuenta. A veces solo lo vamos a entender semanas después. Pero Él siempre estuvo ahí. Y claro que sí, Dios se puede manifestar. Claro que sí, su paz se siente, su fuego se siente, su amor se puede sentir. Pero no es obligatorio sentirlo para que signifique que Él está con nosotros. Generación perversa y adúltera, les dijo a los fariseos. ¿Entienden qué es eso? Que los que andan buscando sensacionalismo, los que necesitan el show para creer, los que viven de experiencia en experiencia, Jesús los puso en la misma categoría que los adúlteros. Y miren lo que Pablo advirtió en 2 de Timoteo 4:3. Llegará el tiempo en que la gente no le va a interesar lo que diga la palabra, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír y dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. ¡Wow! Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. ¿No es lo que pasa exactamente hoy? Gente que va de conferencia en conferencia, de mover de Dios en mover de Dios,
siempre buscando la próxima experiencia que los haga sentir algo, siempre corriendo para que le profeticen cuán bueno y cuán maravilloso es su futuro. Y cuando no escuchan lo que quieren, ¿qué pasa? Se van a buscar al milagrero de al frente, se van con el mercader de bendiciones, al que le promete que lo arregla todo más rápido con una buena siembra. Y es peligrosísimo, mis amados. Es peligrosísimo principalmente para quienes comienzan a caminar en la fe. Y la presión que sienten para actuar como si algo estuviera pasando cuando no pasa nada todavía en ello. ¿Qué sentiste? ¿Qué sentiste? Decime, ¿sentiste caliente? Y a veces la gente responde por vergüenza, por no pertenecer al club de los poco espirituales. Y disculpen la crudeza de la analogía que voy a dar, pero a veces llevamos a las personas a actuar como cuando una mujer finge un orgasmo para no lastimar los sentimientos de su pareja. El que ora no quiere quedar como que no tiene unción. El que recibe oración no quiere quedar como insensible. Y los que miran no quieren quedar como que no disciernen lo que está pasando. Pero en 1 Corintios 14:33 dice algo que tendríamos que recordar más seguido. Dice, Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Este versículo de verdad que debería resonar más seguido en nuestras reuniones. Porque si para que algo pase necesitamos generar confusión, bullicio, presión emocional, manipulación sutil, entonces no es Dios el que está obrando, somos nosotros los que estamos haciéndolo. Y yo respeto profundamente a quienes tienen una sensibilidad espiritual intensa, no los cuestiono, no diga que sean una mentira. Es más, admiro a los que oran y hablan en lenguas con libertad y gozo, pero también sé que hay quienes lloran en silencio porque no sienten nada, porque miran alrededor y se preguntan si estamos fallados, porque no es fácil ser parte del club de los poco espirituales. Y no escribo esto para cuestionar cómo cada líder lleva su ministerio, por favor. No pretendo juzgar la visión de nadie, pero sí creo algo con firmeza. La presencia de Dios no necesita de efectos especiales. No necesita que le subamos el volumen para que la gente se emocione. No necesita gritos para que se sientan tocados. No necesita que manipulemos el ambiente para que algo pase. No. Mi hermano, la fe que depende de un show es tan frágil como las luces que la iluminan. Y si llegamos al punto de depender de un ministerio de adoración que suene como el mismísimo coro angelical, de un ambiente 4D con brisa artificial y sonido envolvente, o de una alabanza específica para que nos sintamos tocados, entonces no estamos buscando la presencia. Lo que estamos buscando es una experiencia sensorial. Y si eso fuera esencial, ¿cómo explicamos a los cristianos que se reúnen debajo de un árbol en África, en ciudades pobres, sin parlantes, sin templos, sin luces, gente que camina horas, que cantan con lo que tienen, que adoran con lo que tienen y lo hacen con fe, con pasión, con convicción? ¿Están locos? ¿Dios no está con ellos? ¿O será que ellos viven una fe verdadera? Esa que no depende de la atmósfera que creamos, sino de las convicciones que cargan. Cuando volví a los caminos del Señor, yo sufría por sentirme parte del club de los poco espirituales. Pero con los años aprendí algo, y no es resignación, más bien es gratitud. Aprendí a agradecer, no por lo que me faltó, sino por lo que me sostuvo. Porque Dios no siempre me respondió de la forma que yo quería, es más, diría que fueron muy pocas veces que lo hizo. Por hoy entiendo que me respondió solo las veces que eran necesarias. Y me alegro profundamente por eso, porque las veces que oré, que clamé y no pasó nada, esas veces me enseñaron a vivir por pura fe, a confiar sin señales, a creer sin atmósfera. Y esa fe, que la que parece más débil que cuando Dios guarda silencio, es justamente la fe que se vuelve más fuerte. Es la fe más real, es la fe más profunda, porque cada vez que parece que Dios se aleja, esa fe no se rompe, no se disuelve, más bien se afirma. Y esa es la fe que me ha sostenido más que cualquier experiencia. Y esa es la fe que nos tiene que sostener más que cualquier experiencia. Y gracias a ella no tuve ni tengo que vivir por sentimientos, ni por emociones, ni por las buenas, ni por las malas temporadas. Y mi estado de ánimo en el servicio a Dios no depende de cómo me siento, sino de lo que creo firmemente. Vaya bien o vaya mal,
en fe creo que Él me llamó y que a su manera y dentro de su propósito Él me sustenta y me sustentará siempre, así como lo va a hacer con cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Yo les quiero confesar algo que pocos saben en realidad. A mí me ha tocado predicar tanto con tormentas terribles, con alegrías inmensas, así como con tristezas profundas. Mi amada suegra, aunque suene contradictorio, como un oxímoron decir amada suegra, porque de verdad la amaba como una madre, murió un día viernes. Para eso ya yo tenía el tema del domingo publicado, confiado en que iba a ser un testimonio grandioso. Y ese día que recibí la noticia, pocos lo saben, pero yo estaba totalmente solo en una ciudad que apenas conocía. No tenía ganas de predicar, simplemente sentía que no podía. No estaba con mi familia para abrazarla, no estábamos para contenernos unos a otros. Pero decidí que las emociones no podían controlar mi vida, y mucho menos llevar un ministerio. Y es que el reino no se extiende solo cuando sentimos que tenemos que extenderlo. El reino no para porque nosotros nos sintamos mal o nos sintamos tristes. Yo sabía que tenía que elaborar mi duelo, que tenía que sobrellevar esa tristeza y apoyar a mi familia. Y estaba ahí, la tristeza no se había ido, ese dolor no se había ido, pero eso no determinaba mi postura ante la vida, porque como dije antes, todo eso que me pasó me ha enseñado a vivir por fe. Y yo creo que todos esos golpes en realidad nos permiten tener una relación un poco más madura con Dios. Y por eso es que tienen un propósito. Tenemos que entender que tenemos que orar cuando tenemos ganas y tenemos que orar cuando no tenemos ganas. Tenemos que decir amén, gracias Señor, cuando parece que nos escuchó, y decir amén, gracias Señor, cuando parece que no nos oyó nadie. Porque la fe, y no lo que sienta en el momento, es lo que regula mi relación con Él. Yo me ponía a pensar, y creo que comenzar a caminar con el Señor, o al comenzar a caminar con el Señor, nosotros llevamos la fe de la manera en que llevamos el enamoramiento romántico. Quiero decir, cuando comenzamos a caminar en el Señor es muy similar a aquellas parejitas que recién se están conociendo, ¿no, muchachitos? Y como todavía sienten mucha inseguridad el uno del otro, necesitan estar empalagados, ¿no? Y validarse todo el tiempo, ¿no? ¡Ay, mi ochito de peluche con exceso de algodón en el área abdominal!, ¿no? ¡Ay, mi gordita, mi cuerpito de guitarrita!, ¿no? Y se regalan peluche, y se regalan chocolate, y no está mal, no es una crítica. Pero están en una etapa donde necesitan pruebas constantes de amor, porque recién se están conociendo y hay mucha incertidumbre. Amors, ¿qué tenés? No tengo nada. Pero amors, te ves rara, amors. O sea, ¿rara? O sea, ¿cómo querés que esté si te olvidaste que hoy cumplimos 72 horas de arreglado? De arreglados. Pero a medida que pasa el tiempo, aunque perduran los sentimientos, ya no dependemos de los sentimientos para estar comprometidos. A lo mejor, ahora quien te prometía que te iba a bajar la luna no es capaz ni de siquiera bajar la tapa del inodoro. Pero eso no quiere decir que no te ame. Porque podemos estar juntos, sintiéndonos cómodos, auténticos, y sin la necesidad necesariamente ya de tantos peluches, corazones y chocolates, lo que no significa que no debamos hacerlo también, pero no constantemente, porque ya no necesitamos validar lo que sentimos el uno por el otro. Y asimismo, Dios quiere tener una relación auténtica y madura con sus hijos, sin que su presencia sea parte de un sensacionalismo. En Colosenses 1:22, Pablo nos recuerda una promesa sobre la presencia de Dios. Fíjense que dice, pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Es como que Pablo nos recuerda, miren que ya se rompió el velo, que ya tenemos acceso a su presencia 24/7, todo el tiempo, no a veces, no cuando sentimos, sino todo el tiempo estamos ingresando a su presencia. Mi amado, el amor maduro no necesita sentir mariposa. El amor maduro necesita raíces profundas de fe, de convicción.
¿Saben qué? Yo oré mucho para que mi suegra sanara. Mi mamá intercedió, los pastores Fernando y Milicita también, clamamos, creímos, esperamos, pero Dios decidió que era tiempo. Dios decidió que tenía que hacer su último viaje a casa. Y eso no significa que su presencia no estuvo con ella. No significa que no oyó nuestras oraciones. No significa que nuestro clamor fue ignorado. Porque el resultado no determina cuán cerca o lejos está Dios de nosotros. Su presencia no puede medirse por el desenlace. Se mide por la fidelidad a lo largo de nuestra vida. Y no faltará el que diga, hermano, usted seguro no ha leído Juan 14:13. Usted no confía en las promesas de Dios. Me parece que está predicando mal. ¿Qué dice Juan 14:13? Y todo lo que pidan en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Claro que lo leí, mi hermano. Y muchas veces. Y también pensaba que ahí estaba la clave, que ahí estaba el secreto. Solo hay que pedir en el nombre de Jesús. Y listo. ¿Y saben qué descubrí? Descubrí que todas las veces que Dios respondió a mis oraciones, yo había orado en el nombre de Jesús. Pero también descubrí algo, que todas las veces que Dios no respondió mis oraciones, también había orado en el nombre de Jesús. Entonces, esto es algo más profundo que simplemente tener una fórmula mágica, un abracadabra divino. Y lo que pasa es que, de alguna manera, nos sentimos el personaje principal en la historia de la humanidad. Creemos que todo gira en torno a nosotros. Pero ¿saben qué? No somos el personaje principal. No somos los personajes principales ni siquiera de nuestra propia historia, mis amados. ¿Quién es el verdadero protagonista? Dios, ¿no es cierto? ¿Y qué tiene que ver esto con sentir o no sentir la presencia de Dios? ¿Con que Dios nos responda o no nos responda? Pues mucho. Porque cuando creemos que nosotros somos el centro, es normal pensar que Dios existe para servirnos, para hacernos sentir, para cumplir nuestros deseos, sean los que sean. Entonces, cuando no sentimos nada, cuando no vemos resultados, llamamos a la sección de reclamo a los clientes, ¿no? Señor, sí, yo oré, sí, yo clamé, yo di, sí, sembré. ¿Dónde está mi respuesta, por favor? Yo creo que si escucháramos con atención nuestras oraciones, nos diéramos cuenta de que muchas veces creemos o hemos llevado a Dios a una especie de asistente divino. Pero ese nunca fue el propósito de la oración. Eso es parte de las malas enseñanzas que hemos venido adquiriendo. De los que nos dijeron, pida, usted pida, que Él es un genio de la lámpara. Pida en el nombre de Jesús y todo se le va a conceder. Pero Dios no existe para servirnos. Por el contrario, nosotros existimos para servirlo a Él. Y la oración no es para que Dios cumpla nuestra voluntad. No es, voy a orar, voy a reclamar, voy a insistir hasta que Dios lo haga como yo quiero. No. Ese nunca fue el propósito. Y si te enseñaron eso, pues te timaron. Lástima que lo tengas que escuchar. El verdadero propósito de la oración es conocer a Dios para que podamos hacer su voluntad. Su misión no es darnos lo que creemos que necesitamos, ni lo que pensamos que merecemos. Y voy a ir más allá todavía, arriesgándome al enojo de un par por ahí. Su respuesta a nuestras oraciones tampoco dependen si nos portamos bien o mal. No estoy diciendo que tenemos licencia para pecar. No me malentiendan, por favor. No es eso. Pero Dios no es un Santa Claus, un Papá Noel espiritual que dice, obedeciste a tu madre, niño, ahora viene tu bicicleta de regalo. No, tampoco no es un padre divorciado lleno de culpa que le regala todo a su hijo porque se siente mal. Cuando los discípulos pidieron a Jesús que les enseñase a orar, ¿qué les dio como respuesta? El Padre Nuestro, ¿no es cierto? No para rezarlo literalmente todo el tiempo, sino para usarlo como guía de nuestras oraciones. Pero la doctrina moderna nos presenta a un Dios estilo comida rápida. Como que nos paremos en el autoservicio y digamos, buenos días. Sí, buenos días, bienvenido a Cielo Express. ¿Qué desea hoy? Este día necesitaría por favor decretar un auto nuevo. Quiero proclamar el iPhone 17 y quisiera agrandar el combo con un pacto de dinero para que más adelante pueda comprarme una casa nueva. Amén, sí, anotado, retire su pedido por la próxima ventanilla. Dios no es eso, mi hermano. Dios es una relación que hay que cultivar, no es un autoservicio.
Claro que podemos pedirle cosas, sí, no me malentiendan. Y es más, Él quiere que lo hagamos, quiere que dependamos de Él. Pero ese no es el propósito de la oración. Y ahora, capaz, uno se pone a pensar, mira, oré por mi matrimonio, oré por mi esposa, oré por mi marido, igual me dejó, igual me la hizo. Clamé por mi hijo y todavía sigue torcido, todavía sigue en droga. Ayuné por la salud de alguien que amaba e igual partió. ¿Realmente le importo? ¿Está siquiera Dios oyéndome? Yo no sé por qué Dios no hizo lo que podía haber hecho. ¿Y saben qué? Yo no me voy a poner en ese lugar profético de tratar de responderles por Él, porque a mí me interesa hablar más de Dios que hablar por Dios. Y creo que si hago eso, caeríamos en la falacia de buscar una fórmula mágica. Pero sí tengo algunas ideas que pueden ayudarnos a entender por qué muchas veces no sucede lo que esperábamos. Amén. Porque muchas veces quizá no sentimos o no recibimos lo que esperábamos. Primero, nunca tenemos que construir una teología sobre un versículo. Siempre debemos interpretar cada versículo dentro del contexto de toda la Biblia. Y ahí es que conocemos el verdadero carácter de Dios. Ahí entendemos lo que realmente quiere decirnos a través de su palabra. Y cuando se trata de oraciones no respondidas, la Biblia tiene mucho más que decirnos que un simple versículo, ¿ya? Y creo que de nuevo le digo, no es que haya descifrado el misterio, pero quiero seguir dándole un par de razones más que pienso que son por las que Dios no hace lo que pedimos y por consecuencia muchas veces no sentimos su presencia o sentimos que nos dejó, ¿ya? La otra razón son las relaciones rotas. El Señor dijo en Marcos 11:25, cuando estés orando, perdona si tenés algo contra alguien, para que también tu Padre que está en los cielos te perdone a vos tus transgresiones. En otras palabras está diciendo, no escucho bien la comunicación, hay mucha interferencia, te quiero escuchar, pero tu rencor, tu resentimiento gritan tan fuerte que no me dejan oír lo que estás pidiendo. Quiero bendecirte, pero hay un corazón contaminado que está haciendo interferencia. Mateo 5:23 dice, por tanto, si estás presentando tu ofrenda al altar, o sea, adoración, porque la ofrenda tipifica la adoración, si vienes a adorarme y ahí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu adoración, deja lo que estás dando ahí, anda, reconciliate primero con tu hermano y entonces presenta tu adoración y entonces yo te voy a escuchar. Y para quienes tenemos hijos, creo que es un poco más fácil entender esta parte. A ver, imaginémonos que nuestros hijos están peleándose como perros y gatos todo el tiempo. Esta me jaló el pelo. No, es que él empezó, me dijo estúpida. Y vos me dijiste gordo panzón. Y vos me dijiste cállate, que petiza cuerpo de tacú. Y no dejan de insultarse todo el tiempo. Y luego al rato salen con, papá, ¿podemos pedir helado y quedarnos más tarde viendo una película, por favor? ¿Qué diríamos? Al menos yo diría no. Ay, ¿por qué, papá? No seas malo. Porque viven peleando. No. En este momento no me pueden pedir nada. Arreglen la cosa entre ustedes. Ámense los unos a otros. Porque como perro y gato, yo no los puedo bendecir. Y eso es lo que nos dijo Jesús. Perdónense, tolérense, ámense para que el Padre pueda escuchar sus oraciones. Otra razón por la que puede que no sintamos que Dios está cerca o que no responde a nuestras oraciones es porque tenemos la motivación equivocada. Santiago 4:2 dice, no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden con malos propósitos para gastarlo en sus placeres. Por eso es que yo siempre digo, hay que tener cuidado con llamar a la ligera bendición a las añadiduras, ¿no? Y de nuevo volvemos a Juan. ¿Acaso no era que puedo pedir lo que quiera en el nombre de Jesús? ¿Que yo decreto una casa nueva y me la tiene que dar? No, porque estás pidiendo con un propósito equivocado. Y miren lo que dice acto seguido Santiago. Después de decir que pedimos con malos propósitos para gastarlos en placeres. Y agrega, almas adúlteras. Claro, ahora lo entiendo.
Cuando le pedimos algo a Dios para satisfacer una necesidad que deberíamos encontrar en Él, eso se llama prostitución espiritual. Señor, si me das esta pareja, yo voy a ser feliz por siempre. Si me haces el milagro de darme los papeles, yo voy a tener paz. Y Él pregunta, ¿acaso yo no soy suficiente para tu felicidad y tu paz? O sea, me estás usando a mí para que yo te dé los papeles, porque ahí empieza tu paz. O sea, me estás diciendo que la Green Card o la ciudadanía te va a dar más paz y más protección que lo que yo te estoy dando. Creo que cuando lo vemos así comienza a tener un poco más de lógica, ¿no? La otra razón, Dios tiene un mejor plan. En Hechos 3, fíjense que me encanta y le he contado esta historia y la voy a repetir muchas veces más porque me gusta mucho. En Hechos 3, Pedro y Juan estaban subiendo al templo de la Hermosa cuando se encuentran con un paralítico que llevaba más de 40 años así. Y este hombre, como era de costumbre, les pide una limosna, quería plata. Y Pedro le responde, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Levántate y anda. Nos hemos puesto a pensar, ¿qué hubiera pasado si Pedro le hubiera dado lo que él quería? Si le hubiera dado las monedas que él esperaba recibir, ¿qué habría pasado? Se habría quedado paralítico para siempre. Se habría conformado con la limosna, pero nunca habría caminado. El hombre quería plata y Dios le dio pierna. El hombre pidió limosna y Dios le dio dignidad. El hombre esperaba sobrevivir un día más y Dios le cambió la vida para siempre. Es hermoso, mi hermano. Hace un año, exactamente, poquito más de un año con día atrás, mi economía colapsó por completo. Se descalabró por completo. Lo que había juntado en años simplemente se fue, ¿ya? Y para que la policía de la santidad esté tranquila, no fue por falta de compromiso, no fue por no velar ni nada de eso. Simplemente voy a decir que se fue y ya. Y yo oré, ayuné, clamé, lo mismo mi madre, mi familia, y muchos de quienes me conocen en la intimidad también oraron y nos apoyaron en oración, pero no pasó nada. O bueno, en realidad sí pasó, no pasó lo que yo quería, pero sí pasó algo maravilloso. Ese tiempo de angustia me llevó a escribir, me llevó a publicar un libro, a predicar con más pasión que nunca, a entender las cosas de Dios que en la comodidad económica quizás jamás habría entendido. Yo quería que me devolviera mi plata, pero Dios tenía otros planes. Yo pedía estabilidad financiera, pero Él me estaba dando un propósito eterno. Yo clamaba por lo que había perdido, pero Él me estaba preparando para lo que estaba por venir. Qué hermoso, mis amados. Y primera de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él. Dice, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Conforme a su voluntad. Esa no es una limitación, esa es una promesa. Así como hoy lo estoy viendo, así como hoy lo entiendo, quiero volver a traer a memoria lo que dije un par de prédicas atrás. Nosotros solo podemos ver un par de metros del camino que tenemos adelante, pero Dios tiene un panorama completo de principio a fin. Y quizás lo que estamos valorizando hoy demasiado no tiene ningún valor para Él. Quizás hay personas a los que Dios separa o personas de las que Dios te separa y uno dice, pero si era mi príncipe encantador, era mi bebito fiu fiu. Pero a veces no te das cuenta de la influencia negativa que ejerce en vos. O no ves lo que el bebito fiu fiu te iba a hacer sufrir. Y entonces Dios separa los caminos. Como siempre digo, los no de Dios no se entienden mirando hacia adelante. Se entienden siempre mirando hacia atrás y entendiendo que Dios no nos dio lo que queríamos en ese momento porque simplemente tenía algo mucho mejor preparado para nosotros. Y algún día vamos a comprender con gratitud el hecho de que Dios no respondiera a nuestra oración o que no respondiera nuestra oración de la manera que nosotros esperábamos. Fue lo mejor que pudo haber pasado. Porque Dios no siempre responde como queremos, pero siempre responde como necesitamos, mis amados. Bueno, hasta acá yo creo que hemos desarrollado un poco este tema
pero que seguramente han surgido preguntas, ¿no? ¿Cómo sabemos entonces que Dios está con nosotros? ¿Cómo descubrimos nuestro lenguaje espiritual? ¿Cómo sabemos qué hacer? Te diría que hay una fórmula, pero lastimosamente no la hay. Porque Dios no tiene relaciones genéricas, tiene relaciones personales, individuales, íntimas, únicas con cada uno de sus hijos. A veces Dios me habla en sueños a mí, pero no siempre es así. No puedo decirte que Dios siempre te habla en sueños, porque hay personas que piensan que todo sueño tiene que tener un significado. Ay, diga que me soñé con víbora. Ay, hermana, eso representa traición. Ay, no, es que debe ser la chirusa esta que me mira feo. Esa me va a traicionar, ¿no? O no falta el enfermín, ¿no? Que dice, hermana, me soñé con usted. Ay, hermano, ¿y qué soñó? Ay, hermana, que me da vergüenza decirle. ¡Lujurioso! Dios no te está diciendo que tenés que comerte a la hermana. No te está hablando en sueño. Eso es lo que cargas en tu mente y en tu corazón. Y aunque sí, muchas veces Dios nos muestra cosas en sueño, otras veces no. Porque si nos vamos a un buffet chino a cenar y después nos echamos a dormir, seguro que podemos reescribir todo el apocalipsis con tanta pesadilla que nos va a dar, ¿no es cierto? Por otro lado, otros piensan que Dios solamente puede manifestarse y hablarle en un congreso profético del fuego impactante de la gloria postrera del impacto a las naciones de Dios en la actualidad, ¿no? Y lo digo con temor y temblor, pero debemos tener mucho recelo de los profetas tipo Balaán, ¿no? Que andan repartiendo palabras y decretos en distintas congregaciones a cambio de una suculenta ofrenda. No quiero ofender a nadie, simplemente quiero advertir al pueblo de Dios. Yo los amo con todo mi corazón, pero sinceramente no comparto y no me gusta lo que hacen. A cambio de una ofrenda profetizada. ¡Oh! Veo la gloria postrera de esta casa que será mayor que la primera. Veo, y a uno le dan ganas de decirle, ¿qué ves? ¿No? Una cosita, ¿qué cosita es? ¿No? Veo una casa nueva, veo un príncipe azul en camino. Y ahí le empiezan a temblar las choquizuelas a las hermanas, ¿no? Y la gente piensa que Dios está hablándole y que sienten su presencia. Y no digo, vuelvo a aclarar, y no digo que no hayan profetas con palabra legítima de Dios hoy. No me malentiendan, por favor. Pero que tampoco veo últimamente a profetas amonestar en el día de hoy. Mis hermanos, los profetas de la palabra pasaban el 90% del tiempo, el 90% de la palabra que Dios ponía en ellos, era para amonestar a los siervos, para confrontarlos, porque Dios no siempre tiene palmaditas en la espalda para nosotros. Pero hoy día qué raro escuchar a un profeta hablando de una casa y llamando al arrepentimiento genuino de los líderes. Qué raro es ver que profeticen como Ezequiel, demolerán tus murallas, destruirán tus casas suntuosas por la maldad y el pecado oculto de tu casa. Creo que hoy la gente, por todo ese espectáculo que más parece un sketch pentecostal, ha comenzado a buscar más adivinación que profecía. Y corren como chivos cuando le ponen la comida a que les repitan cuán bendecidos y cuán útiles van a ser y que van a ser apóstoles y que van a hacer una cosa y la otra. O sea, ya es cero fe, cero compromiso. Es adivinación pura. Ahora, dicho esto, ¿cómo me habla Dios a mí? ¿Y cómo he sentido muchas veces entonces yo su presencia personalmente, ¿no? Yo le garantizo que muy pocas veces que yo recuerde ha sido a los gritos al frente de un púlpito. Pero es mi caso, no quiero generalizar, es mi caso. La mayoría de las veces que Dios me ha hablado han sido susurros que quizás en su momento me los perdí. Pero luego cuando miro atrás, digo, wow, Él siempre estuvo conmigo. Y en ese momento ni siquiera me di cuenta. Y que Dios tiene una manera muy particular de hacerme saber que está conmigo. La verdad, muy particular. A veces quisiera que fuera, Señor, por favor, ¿por qué no me das una bendición estándar? ¿Por qué no nos regimos a los estándares bíblicos o no bíblicos, a los estándares actuales, para que yo sienta tu presencia? Pero no. Él siempre me da esas bendiciones de las que uno no puede ni planificar ni predecir, ¿no? Es un artista del timing perfecto. Es un maestro del desvío conmigo. Me cambia los planes
justo cuando pienso que lo tengo todo bajo control y cuando ya he programado mi vida hasta con años de anticipación, ¿no? Y creo que Él lo hace porque me conoce mucho mejor de lo que yo mismo me conozco. Y yo estoy seguro que a todos, pero a todos en algún momento, un desvío de su vida que no esperaban los ha llevado a pasar por lugares, a conocer personas que han sido de una enorme bendición para su vida. Y ahí está el susurro de Dios, fuera del show. En Primera de Reyes 19:12, Elías descubre algo hermoso. Y dice, y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Dice, Dios no estaba en el viento, Dios no estaba en el terremoto, ni en el fuego, ni en la tembladera. Dios estaba en el susurro, en el silbo apacible. Que a mí me pasa igual. Dios me habla a través de susurro, rara vez a través de espectáculo. Y quiero contarles una historia personal que verdaderamente me marcó para siempre, sobre cómo Él usa esos susurros para bendecirme desde siempre. Recuerdo que una vez, hace años atrás, cuando hacía Uber, estaba recién volviendo a los caminos del Señor. Habría vuelto un par de semanas, un par de meses como mucho. Y obviamente estaba luchando con muchas cosas y me faltaban $500 para completar mi alquiler. Y faltaba, o era el último día en realidad, para el plazo. Tenía solo ese día. Y bueno, los que viven en Estados Unidos saben lo que es esa presión, ¿no? A diferencia de otros países, si allá no pagaste en fecha, te dan 3 días, si no pagaste, multa del 10%, si no pagaste, en 15 días, adiós Nicanor, patita para la calle, que venga el siguiente, ¿no? Y ese día me tocó un pasajero que me pidió que lo llevara a un lugar, a un bloque de oficina, y que lo esperara. Y los que hacen Uber saben lo irritante que es que te piden que esperes. Ay, mamá, ¿no? Porque la aplicación no te paga la espera. O te paga 10 centavos nada más, creo, por el minuto de espera. Y yo lo empecé a esperar al tipo. 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos y el tipo no salía. Y yo sentí, la verdad, me sentí tentado a irme. Y lo iba a reportar y estaba enojado. Pero había algo dentro mío que decía, espera. Y yo decía, ¿cómo puede esperar? Si este es un imbécil insensible. Claro, como él no tiene que conseguir para el alquiler. Y cada minuto que pasaba era un minuto menos que tenía del día para conseguir esos $500 que me faltaban de alquiler. Y a los 40 minutos, cuando ya estaba a punto de irme, el tipo salió. Y yo lo llevé todo trompeta a su destino, ¿no? Y antes de bajarse me dice, hermano, gracias por esperarme. Sé que fue mucho tiempo. Toma una propina extra, me dice. Me da $700. $700. Con esos $700 no solo completaba mi alquiler, sino que me quedaban $200 extra. Imagínense. Y encima, después de eso, el tipo siempre me comenzó a llamar para que lo lleve a todos lados y me pagaba el día completo. Esa vez, esa tarde, Dios no me habló con una voz audible. No vi ángeles, ni tuve una visión, ni me tembló el cuerpo. Pero hubo un momento en esos 40 minutos de espera donde algo dentro mío me decía, quédate un poco más, quédate un poco más. Era su voz, era su susurro. Dios no habla en nuestro idioma humano. Él inventó un idioma espiritual único para nosotros. ¿Y saben qué, mi amado? Más tarde, cuando ya tuve tiempo con él de llevarlo, me enteré que ese día el tipo estuvo 40 minutos reunido con un especialista en Alzheimer porque su mamá lo padecía. Y él quería hacer todo lo posible para darle una buena calidad de vida antes de que ella tenga su último viaje a casa. Mi amado, Él quiere que caminemos con los ojos abiertos. Quiere que seamos sensibles a la necesidad de quienes Él mismo nos ordenó amar. ¿Cómo queremos ver a Dios o cómo pretendemos ver y sentir a Dios si no podemos ver a la gente con ese mismo amor? Y Primera de Juan 4:20 dice, el que dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano es mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Si no podés amar al visible, no podés amar al invisible. Y cuando digo ver a la gente, no hablo simplemente de mirarlo, hablo de realmente verlo, de ver su necesidad, su dolor, su soledad, su lucha.
Porque el servicio a Dios no solamente está en los púlpitos, en los congresos, está en los desvíos diarios, está en esas interrupciones que nos molestan, en cómo reaccionamos, está en los cambios de planes que muchas veces tenemos. Dios habla todo el día a través de encuentros casuales, a través de esa persona que se sienta al lado nuestro en una sala de espera y que está esperando una palabra, a través de la señora que está al final de la cola del supermercado contando monedas porque no le alcanza para llevar el pan. Y acá quiero hacer una promesa que puede sonar atrevida, pero les doy mi palabra que dejaría de predicar si esto no funciona. Hoy cuando salgamos de acá, quiero que probemos algo. Que digamos, Señor, quiero irme con los ojos abiertos. Por favor, abra mis ojos a la realidad. Quiero verlo de verdad. Y antes de que termine el día, les garantizo que vamos a escuchar a Dios hablándonos. Vamos a ver gente comiendo sola en un restaurante con lágrimas en sus ojos. Vamos a ver a personas mayores abandonadas. Vamos a ver a quienes no tienen para un pan cuando nosotros nos quejamos porque en el restaurante nos trajeron el ojo de bife muy cocido. Y si tanto buscamos la voz de Dios, si tanto queremos ver su presencia, si tanto queremos ver su rostro, no nos quedemos solos con los ojos abiertos. Sigamos su voz. Seamos una cadena de bendición en la extensión del reino. Dejemos de preguntarnos tanto qué necesitamos nosotros y comencemos a preguntarnos qué podemos dar nosotros para mejorar un poco el mundo. Mateo 25:40 dice: en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí también me lo hiciste. Cada vez que bendecimos a alguien, estamos bendiciendo a Cristo. Cada vez que ignoramos a alguien necesitado, estamos ignorando a Cristo. Y Dios nos va a mostrar a la gente que Él ama. No solo a los que nos caen bien, no solo a los que piensan como nosotros, no solo a los que oran como nosotros. Nos va a mostrar quizás gente católica, gente evangélica, gente atea incluso, gente indiferente, a los que son fáciles de amar y a los que nos cuesta hasta mirarlos sin juicio. Y si logramos amar a esa persona, a esas personas, no por emoción, sino por convicción, la presencia de Dios, y se los garantizo, mis hermanos, la presencia de Dios va a ser tan tangible en nuestra vida que vamos a descubrir algo que nos va a quebrar. Dios jamás ha estado ausente en nuestra vida, solo que hemos estado con los ojos cerrados por mucho, mucho tiempo. Y mis amados, no sé cuál es el lenguaje que Dios usa con ustedes. Tal vez sean los sueños, tal vez sean las visiones, la palabra, la música, la adoración, o un simple susurro como a veces lo usa conmigo. O tal vez simplemente Dios ponga en ustedes el querer como el hacer. Tal vez su lenguaje sea otro, no lo sé. Porque Dios tiene millones de hijos y asombrosamente Él sabe cómo tratar a cada uno respetando su estructura emocional. Pero demos gracias a Dios por nuestros sentimientos. Si sos emocional, gracias porque te hicieron emocional. Si sos una persona sensible, gracias a Dios por haberme hecho sensible. Y Dios dice, yo te formé, yo voy a usar tu sensibilidad. No existen casualidades con Dios. Y de nuevo quiero decirle que si abrimos los ojos al dolor de la gente, vamos a descubrir que Dios nunca, jamás los ha cerrado con nosotros. Pero mis amados, acá en el Aprisco, en esta hermosa congregación que tengo el privilegio de pastorear, esta congregación tan especial, y yo quiero celebrar hoy, quiero celebrarlos hoy, y quiero dar un aplauso por el club de los poco espirituales del Aprisco. Por lo que no necesitamos un show para saber que Dios siempre, no algunas veces, siempre está con nosotros. Por lo que no necesitamos sentir mariposas en el estómago para obedecer. Por lo que no necesitamos que les tiemble en el cuerpo para saber que Dios está ahí. Por los que sirven cuando tienen ganas y sirven cuando no tienen ganas. Y como siempre digo, no somos muchos, pero somos machos y somos un ejército de generales, de gente que no busca reconocimiento, pero que hace que el reino avance todos los días, de personas que entienden que la fe madura no se mide por las sensaciones que tenemos, sino por las vidas que tocamos mientras caminamos, gente que sabe que el rostro de Dios se parece muchísimo al del prójimo que otros ignoran. Padre amado, gracias Señor. Gracias porque hoy he hablado esta mañana con lo que creo que usted ha puesto en mi corazón, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que he hablado hasta donde torpemente puede llegar mi intelecto, Señor. Gracias, Dios.
pero usted ha hablado a los corazones, Señor. Usted ha hablado al alma, al espíritu, Señor, donde yo no puedo llegar, donde yo no puedo inmiscuirme, Dios. Gracias por esta gente maravillosa, Señor, por quienes se han identificado con esta palabra, Señor. Gracias por los que sienten, Señor, y gracias por los que no sienten y solo se limitan a obedecer por fe, Dios. Gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor, y ahora sí nos vamos a ir con paz, Padre amado, porque no nos has dejado, porque no nos has abandonado, porque usted siempre ha sido fiel y lo seguirá siendo, Señor. En el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, a esta congregación, Señor. Los bendigo al despertar, los bendigo al acostarse, los declaro benditos en el campo, benditos en la ciudad, bendito todo lugar donde sus pies pise, Señor. Gracias, Dios, guárdelos, guárdenos, Señor, y que nuestro entendimiento, Señor, siempre esté con usted, Padre amado. Que no necesitamos solamente sentir para saber que usted estará hoy, mañana y siempre con nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis amados hermanos, los quiero mucho. Que Dios los guarde y los bendiga.